permites nuevamente reunirnos en tu nombre, porque nos permites, Señor, estar contigo, porque nos permites, Padre, que nos sintamos amados a través de nuestra iglesia, porque a pesar de que hay momentos difíciles, Señor, también podemos experimentar tu tranquilidad y podemos experimentar la confianza que te tenemos. Gracias, Padre, porque sé que cada noche nos dejas un mensaje hermoso y que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy te pido, Padre, que vigiles entonces mis palabras y que todo lo que acá se diga, Señor, llegue a lo más profundo de cada uno de nosotros, que sean palabras muy edificantes, Señor, que esta semilla, Señor, dé su fruto en cada uno de estos corazones y que estemos dispuestos, Señor, a seguir caminando en ti, a obedecerte, a creerte y a estar siempre contigo, Señor, a pesar de las dificultades. Que nada nos haga desfallecer, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, a permanecer a todos los días, tomar la decisión de seguirte y de creerte, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, esta noche iniciamos entonces este espacio que cada uno de ustedes reserva que, con tanto amor y que sabemos que también lo hacen para aprender mucho de Dios y para que nos sigamos apoyando todos como iglesia. Dios me da la oportunidad de compartirles un tema muy especial que es acerca del dominio propio. Y bueno, antes de entrar como en materia, quiero contarles que ha sido un gran regalo para mí poder compartir con ustedes esta noche este tema, porque realmente lo necesitaba. Hace pues una semana me dieron la noticia de que si quería participar. Sin dudar dije que sí, y pues bueno, como ya muchos saben y todos los que hemos tenido la oportunidad de hablar de Dios en el grupo y delante de las personas, nos damos cuenta que cuando nos dan un tema especial es porque algo Dios tiene que trabajar ahí, y pues esta vez no fue la excepción. Les cuento que de hace aproximadamente 2 años Dios viene trabajando en mí fuertemente el tema del dominio propio. Y bueno, este tema realmente ha sido muy especial porque es saber qué me falta todavía y revisar también cuánto he avanzado. Yo sé que a cada uno de ustedes también les va a servir muchísimo, y de verdad quiero que les llegue como a lo más profundo del corazón, y que cada palabra dicha acá vigilada por el Espíritu Santo ustedes la, la memoricen, la lleven a sus corazones, y empiecen como a aplicarla para que también tengamos como ese respaldo de nuestro Señor en cada una de nuestras actividades, de nuestro día a día y de nuestra cotidianidad. Bueno, empiezo pues diciéndoles que acá estamos viendo en pantalla una cita bíblica que es de 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 7 al 9, y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me detengo acá un momento para que interioricemos acá en este verso y tengamos claro que así fuimos diseñados. Dios nos hizo con un espíritu de fortaleza, con un espíritu de poder, con un espíritu de dominarnos a nosotros mismos. ¿Listo? Y si Dios nos ha dado ese espíritu, hay que reclamarlo fuertemente en oración. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quise empezar este momento de reflexión con esta palabra, porque es muy importante enfatizar que así fuimos diseñados, con dominio propio,
¿Qué es el dominio propio? Bueno, es primero que todo un fruto del Espíritu Santo, es poder, es fuerza, es control, autoridad que ejercemos sobre nosotros mismos, y esto nos permite poder hablar y accionar de acuerdo como a Dios le agrada y conforme a lo que Él anhela. Es como un músculo, es algo que tenemos que fortalecer día a día, siempre de la mano de Dios, en oración. Es como un músculo, como nosotros llamamos la fe, así es el dominio propio. Todos los días tenemos que estar siempre con esa autoridad sobre nosotros mismos y con todo el control y con toda la fuerza, y pedirle a Dios que nos ayude, porque muchas veces nos podemos dejar llevar por nuestra carne. Recordemos que estamos en carne y que estamos también en espíritu, y que una parte de nosotros quiere agradar a la carne y otra parte quiere agradar al espíritu. Y entonces es ahí donde viene este dominio propio. ¿A qué quieres alimentar? ¿Alimentar a la carne o alimentar al espíritu? Sí, eso es lo que Dios nos quiere mostrar. Por eso tenemos que reclamar este fruto del Espíritu Santo, y con su ayuda y con el acompañamiento de nuestro Señor, sé que podemos llegar a poder dominarnos a nosotros mismos y controlar nuestras emociones. Si no lo hacemos, podemos caer en una batalla constante entre nuestro espíritu y nuestra carne, y esto nos va a llevar a meternos en situaciones muy difíciles, muy complicadas, que nos puede traer como consecuencia frustración, nos puede traer enojo, dolor, también nos puede traer angustia, sentimientos negativos, cosas que van a dañar siempre nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, incluso hasta nuestro cuerpo. Entonces ese dominio propio es ese autocontrol, a pesar de lo que podamos estar viviendo, de las circunstancias o de las situaciones difíciles. Hay momentos donde estamos full con Dios y tenemos todo el gozo del mundo entero, y podemos estar muy bien con nuestro Señor, y todo es perfecto, pues, y estamos en nuestro mejor momento. Pero también hay momentos de tribulación, también hay momentos de dificultad, también hay momentos de enfermedad. Cada uno ha pasado por esos momentos difíciles, todos los hemos tenido. Y es acá donde ese dominio propio empieza a florecer, donde podemos autocontrolarnos, donde podemos hacer que no nos dejemos llevar por nuestras emociones o por nuestra carne, sino empezar a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, es ejercitar ese músculo todos los días. Yo siempre les he dicho a mis más cercanos que esto es de decisión. Seguir a Jesús, seguir al Señor, recibirlo en nuestro corazón es una decisión que no tomamos una sola vez, sino que tomamos todos los días, cada día que amanece. Todos los días decidimos seguir al Señor. Lo mismo sucede con este dominio propio. Todos los días decido tener este dominio, este autocontrol, esta autoridad sobre mí misma. Todos los días decido hacerlo, porque todos los días puedo tener bombardeos del enemigo. Mi mente puede estarme jugando una mala pasada. Todos los días puedo tener una tentación, o puedo tener algo que dañe mi corazón. Y entonces ahí es cuando yo tengo que tomar la decisión de ese autocontrol y saber que con Dios encuentro la plenitud a pesar de lo que pueda estar viviendo en mi día a día. Bueno, yo les voy a resumir acá unos pasos o como unas pautas que podemos aplicar para poder tener pues como este dominio propio. ¿Listo? El primer paso es el sometimiento. Someterme a mi Señor. Someter mi voluntad, someter mis emociones, someter lo que somos al Espíritu Santo. Ese es el primer paso. Morir a mi propia necesidad, morir a nosotros mismos,
y dejar que Dios y que mi Señor y que el Espíritu Santo empiece a crecer en mí. Pero para eso necesito morir a mi carne, morir a mí misma, morir a mis propios deseos, a mis propios anhelos, a mis propias necesidades y dejar que sea mi Señor el que empiece a crecer en mí y el que empiece a mostrarme todo eso que Él quiere lograr en mi vida. Aquí hay una cita bíblica que es de San Juan, capítulo 3, versículo 30, que dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Para que mi Señor crezca en mi corazón, yo tengo que menguar. Y es acá donde viene el sometimiento. Morir a mí, a mis necesidades, morir a lo que me duele, a lo que me preocupa, morir a los anhelos, morir a mi carne. ¿Para qué? Para que el Señor empiece a glorificarse en mí, para que yo pueda ver esa victoria en mi vida, para que yo pueda ver su mano actuando en mi vida. El segundo paso que tenemos para este dominio propio es el enfoque. Enfocarme en lo que verdaderamente es importante. ¿Dónde tengo puesta mi mirada? Mis ojos, ¿dónde están puestos? En las circunstancias, en el pasado, en el futuro, en la situación económica, en la enfermedad, en esa idolatría que cada uno, si la tiene, debe saber cuál es su idolatría, o en el trabajo. ¿Dónde tengo puesta mi mirada? Y aquí quiero recalcar mucho esto porque Dios mucho tiempo lleva diciéndome lo mismo. Enfócate, no pierdas el enfoque. ¿Y cuál tiene que ser mi enfoque? Jesús. ¿Dónde tiene que estar puesta mi mirada? En el Señor, independientemente de lo que esté pasando en el momento. Mi mirada tiene que estar puesta en Dios. Él es el que va a cuidar de mi corazón. Él es el que va a cuidar de mí, de mis pensamientos, de mis palabras. Él es el que me va a transformar. Entonces yo tengo que pensar que tengo que empezar a darle paso a eso que Dios quiere hacer en mi vida y enfocarme en eso que es lo verdaderamente importante. Lo importante no es lo que esté viviendo ni la circunstancia que esté pasando. Lo importante es lo que Dios va a hacer a través de esa circunstancia. Lo importante es ver la mano de Dios actuando a través de esa situación difícil que yo pueda estar pasando. Entonces es enfocarme. Cuando estamos desenfocados, y esto me pasa mucho personalmente, cuando estamos desenfocados, perdemos el rumbo, perdemos el norte, no sabemos a dónde vamos, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo caminar, no sabemos qué decisión tomar y no sabemos dónde centrar, dónde concentrarnos, dónde poner como nuestras energías. Y entonces es ahí donde se empieza a perder y nos empezamos a desviar porque estamos desenfocados, porque estamos con la mente en todo, con los pensamientos en todo y en nada a la vez. Por eso es importante enfocarnos en lo que es importante. ¿Y qué es lo importante hoy? Nuestro Señor. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. Aquí traigo esta cita bíblica que es de Marcos 6, verso 50-51. Y para ponerlos un poquito en contexto, es cuando Jesús camina sobre el agua y todos los discípulos lo veían. Entonces aquí dice, porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando Dios nos invita a caminar sobre el agua con Él, nos dice, venga, sígame, no tengas miedo, no pierdas la fe, sígueme, mírame a mí, mírame a los ojos, que tu mirada esté puesta en mí, que soy el camino, la verdad y la vida. Ahí es donde tenemos que estar enfocados.
Y cuando nosotros tenemos ese enfoque, cuando nosotros tenemos claro que nuestra mirada está puesta en nuestro Señor, entonces es ahí cuando Él empieza a mostrarnos dónde tenemos que ir caminando, cómo lo tenemos que ir haciendo, qué decisiones tenemos que ir tomando. Ahí es cuando empezamos a recibir la guía de su Santo Espíritu, cuando estamos verdaderamente enfocados. Así como los discípulos que lo vieron venir caminar sobre el agua y ellos se maravillaron y lo vieron a la cara y dijeron, es nuestro Señor, no es ningún fantasma, es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y Él les dijo, no teman, tengan ánimo, es que yo voy a estar con ustedes ahí, a su lado, a su lado. Entonces, ya vamos 2 pasos. 1, el sometimiento y 2, el enfoque. Estar concentrados en lo que es verdaderamente importante, que es nuestro Señor. Y a su vez, esto nos permite también que vayamos a ir sometiendo esa voluntad, esas emociones, esos sentimientos, todas esas cosas que tenemos pues como en nuestro corazón. El tercer paso es paciencia. Primero conmigo mismo y también paciencia con los demás. No culparme por lo que pueda estar haciendo, no culparme por cómo me esté sintiendo o por las actitudes que esté tomando en el momento. Estamos en proceso, estamos en camino, Dios nos está transformando, Dios nos está puliendo, también nos está podando y van a haber momentos muy hermosos, llenos de muchísimo amor y de mucha exhortación, muy reveladores, que también van a traer dolor, pero es un dolor que va a traer mucha libertad. Entonces, tengamos paciencia, que es un caminar, es un día a día, es un paso a paso. Y Dios nos va mostrando eso. No seamos tan duros con nosotros mismos, que Dios conoce la intención de nuestro corazón. Si nosotros queremos actuar conforme a su voluntad, si nosotros todos los días estamos tomando esa decisión de enfocarnos, de mirarlo a la cara y decir, Dios, estoy contigo y te miro es a ti, yo sé que tú me vas a guiar, sé que me vas a apoyar y no voy a temer, pues finalmente también estamos en este cuerpito de carne y van a haber momentos difíciles y van a haber momentos en los que vamos a decir, ay Dios mío, en los que vamos a decir, me equivoqué, pero Dios tampoco es un verdugo con nosotros en ningún momento, Él es un mar de misericordia, Él es amor inagotable, Él es la fuente inagotable de amor. Él nunca nos va a juzgar, pero a su vez va a ver la intención de nuestro corazón. Siempre va a ver la intención de nuestro corazón. Entonces tenemos que ser pacientes porque es un caminar, es un día a día, es un paso a paso. Y Dios va viendo nuestras intenciones y nosotros también vamos viendo los frutos de esos pasos o esos pinitos que vamos haciendo con Dios. Entonces, tener mucha paciencia con nosotros mismos y también con los demás. No mostrarnos a los demás como castigadores, sino que nuestro llamado es mostrarnos a los demás también con amor y con misericordia, no juzgarlos, no decirles, mira, te equivocaste o estarlo señalando. No, ya es un llamado también a la misericordia, a ser pacientes con el hermano, a decirles, tranquilo, no estás solo, te equivocaste, no importa, sigue caminando, sigue en esa búsqueda de ese dominio propio, sigue en ese enfoque, porque es ahí donde Dios se va a glorificar. Y cuando también reconocemos esa parte de nosotros de equivocarnos o de decirle a Dios, como me pasó a mí la semana pasada, decirle, Dios, tengo rabia y me duele y qué pereza y yo por qué estoy sintiendo esto si yo te conozco y yo llevo mucho tiempo caminando contigo y yo no quiero sentir estas cosas. Y alguien muy especial me decía, es muy hermoso ver que desnudaste el corazón de esa manera al Señor, y eso es lo que el Señor busca, que nuestro corazón sea un corazón genuino y que mostremos realmente lo que somos. No vamos a ser perfectos, el hecho de que estemos caminando con Dios no quiere decir que vamos a ser perfectos, también nos vamos a equivocar. Y a Dios le encanta que le digamos, Dios, me equivoqué, perdóname, no quiero sentir esto, reconocer verdaderamente qué es lo que estoy sintiendo. Y detrás de eso viene una liberación, una sanación grandísima que no se alcanza a imaginar, porque es experimentar la libertad y experimentar también
esa revelación de qué es lo que tengo que hacer para empezar a dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Y todo esto es en el amor y la misericordia de nuestro Señor. Y Dios siempre va a estar ahí esperando que le digamos, me falta mejorar en esto, ayúdame, y Él nos va a ayudar. Entonces ese es el tercer paso, tener esa paciencia con nosotros mismos y con los demás. El siguiente paso es tener ese discernimiento y sabiduría para saber elegir, para saber hablar o para saber callar. Esto es como un llamado a la prudencia también. Y encontramos en Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y en estas últimas clases de Biblia hemos venido hablando de la sabiduría. Y qué tan importante es pedirle a nuestro Señor que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento. Recuerdo cuando Pablo nos decía en la clase de Biblia, ¿tú le pides a Dios que te dé esa sabiduría o le pides que supla tus necesidades materiales o tus gustos o tus anhelos? Que lo importante en nosotros sea esa sabiduría, que esa sea nuestra meta más importante, pedirle al Señor que nos colme de esa sabiduría y de ese discernimiento, porque detrás de esa sabiduría viene a aprender a hablar, a saber actuar, a callar cuando tengamos que hacerlo, a tener ese control sobre nosotros mismos, ese equilibrio sobre nosotros mismos. Y es muy importante pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, entender cuando Él nos habla, entender cuando Él nos dice, hay que mejorar aquí, o tienes que pedir este perdón, o tienes que controlar esta emoción. Y ahí viene el dominio propio también, decir, Dios me está mostrando que en esto estoy fallando y tengo que actuar. Y ahí es cuando en mi sabiduría, en la sabiduría que el Señor me ha depositado en mí, porque es un don, y me atrevo a decir que es uno de los dones más importantes y especiales que el Señor pueda poner sobre cada uno de nosotros, es ahí cuando en la sabiduría de mi Señor yo aprendo a elegir y actuar conforme a lo que Él anhela en mi vida, conforme a lo que Él quiere. Es un llamado también a la prudencia. Muy importante ser prudentes. Miren, cuando nos dejamos llevar por las emociones o cuando estas controlan nuestra mente, muchas veces hacemos las cosas y no nos fijamos y nos caemos ya cuando caemos en cuenta, cuando ya hemos dicho lo que no debemos decir o cuando hacemos lo que no debemos hacer o cuando herimos a las personas. Entonces, aprender a ser prudentes también, a callar, a perdonar, a amar, a ser misericordiosos con los demás, a decir, lo estás intentando y ese es el primer paso. Estás dando el paso para hacer lo que Dios quiere. Es tener identidad, este es otro de los pasos, reconocer mi identidad como hijo de Dios, para reclamar esos dones del Espíritu Santo, para que no lo perdamos de vista, para que siempre sepamos que nuestro ADN es el mismo ADN de Jesús. Así fuimos nosotros diseñados, así nos mandó Dios al mundo. El mundo nos ha deformado, pero Dios nos muestra con el dominio propio cómo fuimos nosotros diseñados. Dios nos diseñó libres, libres del sometimiento al mundo, libres de ser esclavos de las emociones o de los malos pensamientos o de los sentimientos, o libres de las faltas de perdón, del rencor, del rechazo. Dios no nos diseñó así. Dios nos diseñó con un corazón genuino, con un corazón limpio, sano, liviano. Así nos diseñó nuestro Señor. Y esa es la identidad que como hijos tenemos que reclamar. ¿Cómo te diseñó el Señor? Él no te hizo con ese egoísmo o con ese rencor. Él no te hizo así. Tú sabes que no eres así. Cada uno de nosotros sabemos que no somos eso que tenemos en el corazón o que nos ha hecho tanto daño. No lo eres.
no lo somos. Somos diseñados conforme a su imagen y semejanza. Entonces reclamemos esa identidad como hijos. Soy hija de Dios, del Rey. Sana, salva por gracia. Ya les había dicho que permanecer en el camino de Cristo, que esto es lo realmente difícil de estar en este camino, permanecer todos los días, cuando estemos en momentos difíciles, permanecer y saber que Dios tiene un propósito bueno y positivo con cada uno de nosotros. A pesar de la situación que estemos viviendo, Dios es experto en hacer un montón de milagros y bendiciones a raíz del caos o del dolor o de la tristeza o del engaño o del dolor. Él de todo eso hace florecer un montón de cosas maravillosas. Saca de nosotros lo mejor de cada uno de nosotros. Morir a nuestras expectativas es otro de los pasos. Morir a nuestras expectativas y esperar que Dios actúe en el momento perfecto. Esto es decirle a Dios, sabes que Dios, tienes el control de mi vida y haces en mí lo que tú quieres hacer. No lo que yo quiera, sino lo que tú has soñado para mí. Y siempre, siempre, siempre nos damos cuenta que lo que Él ha soñado es 1000 veces mejor que lo que nuestra mente, que es limitada, pueda imaginarse. Entonces es dejar a un lado esas expectativas y dejar que Dios nos sorprenda con las expectativas que Él tiene, que son 1000 veces muchísimo más grandes y más altas que las de nosotros. Otro paso importante es no pensar solo en mí, sino en las necesidades del otro. Desenfocarme de mis gustos, de mis placeres, de mis necesidades y ponerme un poquitico en los zapatos del otro y decir, este necesita de mi ayuda, esta persona necesita que Dios le hable a través de mí. Cuando nos desenfocamos de nuestro dolor o de nuestras tristezas o de nuestros desengaños o de lo que cada uno esté viviendo en su momento difícil, cuando nos desenfocamos de eso, quitamos nuestra mente y nuestra concentración de esa situación y empezamos a mirar las necesidades del hermano, de nuestra familia, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, o de esa persona con la que quizás casi no hablas, con esa persona con la que nunca has tratado, con mi hermano en Cristo, empiezas a recibir incluso también un montón de regalos para ti. Cuando tú empiezas a enfocarte también en el otro, en ayudarle al otro, en no pensar solamente en mí, en mis placeres y en mis gustos, sino saber que afuera también hay un montón de gente sedienta de Dios y con un montón de necesidades, incluso más que las propias. Ahí es cuando decimos, Dios, gracias. Gracias por cómo estoy, gracias por lo que has hecho en mí. Y cuando empezamos a hacer con Dios un trabajo en equipo para llegarle a tantas personas que hay afuera. Y eso también es dominio propio, porque es dejar de pensar en mi necesidad, dejar de pensar egocéntricamente en lo que necesito y pensar en lo que los demás puedan estar pasando o necesitando o sufriendo. Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, wow, Dios, gracias. Gracias porque soy enormemente bendecido. Y paradójicamente cuando ayudo a los demás, es ahí cuando yo digo, ¿cómo me has enseñado Dios a través de esta situación? ¿Cuántas cosas me has revelado? ¿O cuánta tranquilidad has transmitido, Señor, a través de estas palabras que yo le puedo dar a los más necesitados? ¿O esta ayuda, Señor? Entonces este también es un paso muy importante para ejercer el dominio propio, porque eso es quitarle poder a las emociones y a lo que yo esté sintiendo en el momento y dejar que Dios empiece a actuar y empezar a ver esos milagros de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Volvemos a lo mismo, es desenfocarnos de lo que a nosotros hoy nos aqueja para enfocarnos en lo que es importante, que es nuestro Señor.
Estar constantes en la lectura de la palabra. Así renovamos la mente. Este es el siguiente paso. Todos los días levantarme y decirle al Señor que me ayude a renovar la mente. ¿Cómo? ¿Cómo renovamos la mente? Con la lectura de la palabra. Todos los días reclamando sus promesas, en intimidad con mi Señor, todos los días orando, dando gracias, pidiéndole perdón si me he equivocado, mostrándole que estoy dispuesto para lo que Él quiere hacer en mi vida. Y siempre, siempre renovar la palabra, siempre, siempre renovar nuestra mente con la palabra de mi Señor. Siempre, esa es la mejor manera, renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque esa es la verdad. ¿Con qué renovamos la mente? Con la verdad que ya está escrita. La renovamos de las mentiras del mundo. Acá quiero leer esta cita bíblica que es 1 Corintios, capítulo 9, versos 25-27. Y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí hablas como de los atletas, ¿cierto? Que ellos luchan por obtener como un premio, ¿cierto? Nosotros también luchamos. ¿Por qué? Por una corona que es incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En mi Biblia, que es la Biblia de los jóvenes, las voy a leer, dice en estas palabras, lo dice como en este contexto. Los atletas se abstienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Yo, pues, corro, pero no sin rumbo. Lucho, no como quien da golpes al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo domino, no sea que después de enseñar a los demás quede yo descalificado. Eso también es un llamado a la disciplina, al dominio propio, a autoexigirme, a exigirme con Dios hacia dónde estoy corriendo, tras de qué estoy corriendo, tras las enseñanzas de mi Señor, tras cumplir su voluntad en mi vida, o estoy corriendo detrás de mis emociones, detrás de mi dolor, sigo ahí metido como en ese fango y sigo sobándome como esa autocompasión, o estoy corriendo detrás de lo que Dios quiere mostrarme a través de la situación que estoy viviendo y estoy disciplinándome y estoy dominándome y diciendo, Dios, enséñame, muéstrame qué es lo que tienes para mostrarme acá, qué quieres sanar, qué quieres trabajar en mí, qué es lo que me vas a mostrar. Es un llamado a la templanza. Es un llamado a la templanza y templanza es como moderación de nuestro carácter. Es tener equilibrio, es tener una reacción equilibrada ante las situaciones de la vida. Entonces, ¿yo tras de qué estoy corriendo? ¿Estoy corriendo detrás de mis emociones o estoy corriendo detrás de lo que Dios quiere enseñarme a través de la situación que estoy viviendo? O lo que Dios quiere organizar en mi vida, o la bendición que viene detrás de todo lo que estoy viviendo. Porque la bendición es proporcional a la prueba. Siempre lo he dicho en mi testimonio, muchos que lo conocen, siempre lo he dicho, la bendición es proporcional a la prueba y nos damos cuenta que estamos viviendo la bendición cuando experimentamos la plenitud, cuando empezamos a darle más valor al Espíritu Santo que a nuestra carne.
cuando empezamos a menguar a nosotros mismos, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo el que actúe en mí y no mi carne, no dejarme dominar por ella, alimentar más mi espíritu, no dejarme llevar por las emociones y experimentar la tranquilidad de mi Señor. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Recibir de Dios toda esa tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento y recibir de mi Señor toda esa sabiduría y saber actuar y saber callar conforme el Espíritu Santo quiere en cada uno de nosotros. Y para terminar entonces esta reflexión, quiero dejarles esta frase que me pareció muy hermosa, que es de un filósofo griego, y dice: ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo. La repito, ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine a sí mismo, hasta que no se autodiscipline. Entonces, que esta sea nuestra búsqueda de ahora en adelante. ¿Queremos experimentar la verdadera libertad en Cristo? Empecemos a trabajarle al dominio propio, porque cuando trabajamos ese dominio propio, menguamos a nosotros mismos, crece nuestro Señor en nosotros y empezamos a cumplir su voluntad en nuestras vidas, que siempre, y eso siempre lo decimos, es buena, es agradable, es perfecta. Ahí es donde experimentamos la verdadera libertad, en ese dominio que tenemos sobre nosotros mismos, en ese dominio que tenemos sobre nuestras emociones o situaciones que podamos estar viviendo. Y decir, bueno, estoy viviendo esto, pero estoy con Dios. Y eso es lo verdaderamente importante y quiero agradarle al Señor. Por ende voy a hacer tal cual su voluntad como Él me la ponga. Y yo sé que es difícil, puede ser difícil porque a nuestra carne le puede costar, pero no es imposible. Con Dios lo podemos lograr, con Dios podemos tener ese carácter, tener ese dominio, ese control, tener esa fuerza, ese poder y dejar que Dios empiece a revelarnos muchísimas cosas en nosotros. Bueno, espero les haya gustado entonces esta reflexión. Los dejo entonces con el próximo o la próxima compañera. Y a todos desde acá, desde mi casa, les mando un fuertísimo abrazo y los quiero muchísimo y los extraño también muchísimo. Hola, buenas noches para todos. Vamos a empezar de la mejor manera y es haciendo una oración. Buenas noches, Señor. Quiero que seas tú tomando el control de mis palabras. Nos ponemos en tus manos en esta noche a cada persona que está escuchando esto, Señor, y sobre todo a mí. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de cada palabra, que sea guiada por ti y que permita, Señor, que lo que tú necesitas se quede en el corazón. Lo que no, Señor, deséchalo. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú cuidando, cuidando cada corazón, disponiendo nuestros sentidos para que podamos aprender y crecer juntos, Señor. Yo te doy gracias, Papito Dios, por esta oportunidad, porque tú sabes que lo estoy haciendo en obediencia, Señor. Y que seas tú, Señor, a través de mi miseria, glorificándote. Yo te doy gracias, Padre, porque tú nos tomas y porque tú nos transformas la vida. Yo te pido, Dios, que a cada persona, Señor, la sigas llenando de ese amor sobrenatural que tú tienes para nosotros. Yo todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema y es acerca del dominio propio. Entonces, bueno, empecemos. Eh, Como me imagino que a todos nos pasa,
cuando no conocemos a Dios de esta manera tan personal y tan cercana, pues todos tenemos comportamientos y cosas que propiamente pues a Dios no le agradan, ¿cierto? En mi caso, pues yo no era la excepción y, eh, y pues también hacía cosas que a Dios no le gustaban, pero yo sentía pues que yo ni mataba a alguien ni robaba a alguien, entonces yo no sentía que estuvieran mal. Y adicional, pues cuando yo hablaba con mis amigos, pues hay cosas que la gente hace como con una naturalidad y finalmente pues eh, lo que es malo se nos vuelve bueno a los ojos del mundo y además pues un comportamiento que yo tenía pues era aceptado por mis amigos, ¿cierto? Entonces eso de alguna manera te alienta a que lo sigas haciendo y pues a que no está mal. Y finalmente, eh, pues cuando uno está, digamos que en el mundo, pues generalmente o muchas personas dicen como no, hay que probar de todo, hay que experimentar todo, ¿cierto? Bueno, en fin. Y generalmente uno termina cayendo en esa trampa de supuestamente que vivir es ir por el mundo probando y experimentando cosas que no necesita. Pero bueno, como dice en Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Pero yo pues andando por ahí no era pues como tan consciente de eso, ¿cierto? Em, pues ya luego, ¿cierto? Cuando uno va conociendo a Dios, pues viene como todo un proceso de transformación y de cambio. Entonces, buscando eh, un versículo para esta reflexión, me encontré con Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos del 5 al 7. La versión que voy a leer es la nueva versión internacional, si no estoy mal. Bueno, entonces dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces yo creo que en estas palabras uno puede ver, digamos, como si fuera una escalerita, el paso a paso de cómo Dios de alguna manera te va transformando, ¿cierto? Eh, pues si todo inicia por la fe, pues yo creo que cuando a uno le hablan de Dios, pues usted tiene la opción de creer o no creer, de creer mucho o poquito, o, o, o bueno, o de alguna manera, entre comillas, como retarlo, pues venga, yo creo en usted, ¿cierto? Pues no sé, para cada persona es como diferente. Pues en mi caso, yo vengo de una familia católica, entonces yo ya creía en Dios. Em, pero finalmente, pues la fe debe llevar como a la virtud, ¿cierto? A que yo me comporto de alguna manera en especial, pues, y que eso responde a la fe que yo tengo, ¿cierto? Entonces, y esa virtud, pues finalmente lleva como a un entendimiento y ese entendimiento, pues creo que lo da es más como el Espíritu Santo que te indica qué tanto lo que tú haces le agrada o no le agrada a Dios. Entonces, digamos que en mi caso particular, pues Dios puso en mí un sentir de un comportamiento que yo hacía que, pues que evidentemente no era del agrado de Dios, ¿cierto? Eh, pues cuando digamos que yo tuve como esa conciencia de eso, pues obviamente yo queriendo agradar a Dios, pues lo intenté una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil veces, pero siempre volvía a caer en lo mismo. Y no fue un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, fue mucho tiempo.
Entonces yo era como, bueno Dios, ahora sí me voy a poner la camiseta contigo, no la voy a embarrar más. Entonces yo contaba los meses, bien, pasó un mes, no la embarré, pasó el segundo mes, no la embarré, y llegaba otro mes y la embarraba. Entonces yo me sentía súper frustrada, me sentía como la embarré otra vez con este man, yo porque soy tan ñoña, bueno, súper difícil, ¿cierto? Pero en el versículo dice pues como que ese entendimiento te da dominio propio, y el dominio propio es uno no dejarse llevar como pues por las pasiones, ¿cierto? Y generalmente uno lo asume mucho como a cosas sexuales, pero adicional a cosas sexuales pues también es otro tipo de comportamientos que pues no sé, hablar mal de los demás, hacer cosas pues que no le agradan a Dios en general, ¿cierto? Entonces, eso era lo que pues yo me esforzaba como por agradarle a Dios. Pero en algún momento, pues dentro de una de las charlas que escuché del grupo, también decían como que, venga, cuando uno no es capaz con algo, pues entonces pídale a Dios que le ayude con ese algo, ¿cierto? Pues finalmente cuando uno no puede, pues Él se glorifica. Cuando a uno se le terminan las fuerzas, pues Él da, hay que contar con las fuerzas de Él. Entonces hubo una época en que antes de yo embarrarla, yo ya pensaba como, bueno, Dios, tengo ganas de volver a hacer esto, eh, pero venga, ayúdeme. Y muchas veces yo no lo hacía, y al otro día yo era como, juepucha, pues la más feliz del mundo porque no, como no la embarré, ¿cierto? Pero otras veces cuando me alejaba de Dios, ¿cierto? Porque uno tiene como épocas en que está muy pegadito y otras que se enfría demasiado, volvía a caer en el mismo comportamiento que sé que a Dios no le gustaba, y yo me entristecía y luego me daba pena, entonces por la pena más me alejaba de Dios y luego sentía culpa, y eso era una cosa de no acabar. Pero entonces hay otro versículo en la Biblia que es en Juan, el capítulo 15, del versículo 2 al 6, que dice, ay, espérenme un momentico. Bueno, este versículo dice, todo sarmiento en mí, perdón, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, digamos que, eh, pues finalmente Dios a uno lo ayuda y le dice como, venga, permanezca en mí y verá que va a poder con ese tema que no es capaz. En algún momento, yo ya no me acuerdo ni cuándo, pues entendí eso, y mucho antes de yo volverla a embarrar con Dios, como le decía, pues una vez yo súper triste, pero, o sea, en lágrimas, yo le decía como Dios, no puede ser que yo soy súper consciente de eso, llevo 2, 3 años luchando con esta misma cosa que sé que no te gusta y la vuelva a embarrar. O sea, yo estaba muy, muy triste, pues porque yo sentía como que, o sea, me sentía muy frustrada porque yo sé que Dios es un Dios que hace milagros, pero también le pedía como, venga, ya no puedo más, pues en mis fuerzas no puedo más. Y en ese momento en el que yo fui como honesta y sincera con Dios, fue como, pues como ya, pues ya no soy, pues ya no tienes, o sea, ya nunca más me dieron ganas de volver a hacer eso que a Dios no le gustaba. Entonces, pues para mí fue un milagro porque fue una lucha de años y eso simplemente se terminó pues como en un segundo, y Dios a uno como que lo va fortaleciendo. Pero así como en el versículo que les acabé de leer, pues dice que pues todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, digamos como que uno no es perfecto por simplemente dejar de hacer algo, sino que tiene otros comportamientos, ¿cierto? Otras cosas que a Dios no le gustan. Entonces, pues les cuento que ya, pues como entrando como a otro nivel de conciencia, digamos, yo no pensé que
estaba pues como tan mal, pero había algo que yo hacía que sé que me afectaba mucho y es algo tan sencillo que puede ser para unas personas, pero yo sé que a mí me afectaba mucho y era ver televisión. Y más porque yo no veía televisión 1 hora o 2 horas, sino por ejemplo todo un día, una serie tras otra o simplemente canaleando y pues finalmente uno se convierte en lo que ve y en lo que escucha, ¿cierto? Eh, y también al principio fue como una lucha por ver menos tiempo o por ser más selectiva con lo que veía, hasta que llegó un momento en que simplemente Dios, que es tan lindo, pues digamos como que me quitó esa adicción al televisor y este es el día que yo prácticamente ya no veo televisión. Y así ha hecho con otras cosas. Por ejemplo, algo tan sencillo como hablar de los demás. Y no es que yo sea pues la más chismosa porque nunca me ha gustado mucho como el chisme, pero sí era muy dada a que en mi trabajo pues yo solamente trabajo con 2 compañeras. Pues en la oficina somos 2 personas y una va algunos días solamente a la semana, ¿cierto? Entonces, hay una de las, pues con la que yo estoy todo el tiempo, pues ella hacía un montón de cosas que a mí no me parecían, eh, pero me costaba mucho decírselo. Entonces una vez que salí pues a comer empanaditas con la otra niña, pues yo le decía, no, esa vieja, ¿por qué se la pasa en Facebook todo el día? No trabaja, pues, o sea, pero yo era como con esa cosita por allá en lo más profundo de mi ser, como, vení, ¿qué estás haciendo? No hables del otro, no sé qué. Pero finalmente terminé pues como hablando de ella, ¿cierto? Pero con esa sensación, pues que es como ese entendimiento que el Espíritu Santo da de, "Ve, la estás embarrando", bueno, ¿cierto? Eh, pero Dios es muy bonito y en algún momento también me dio como la oportunidad de hablar con ella y yo pues, eh, o sea, les confieso que tenía mucho susto ese día, pero le pedí mucho a Dios como que me ayudara pues a hablar con ella y le dije todas las cosas que ella hacía que a mí no me gustaban y que generaban pues un ambiente maluco en el trabajo entre ella y yo. Y, y la verdad es que pues ella ha cambiado mucho, yo también he aprendido un montón y creo que llevamos una mejor relación en el trabajo. Y así pues Dios ha ido como formando en mí diferentes cosas, ¿cierto? Eh, pues ¿por qué les cuento como todo esto? Pues porque para mí el dominio propio, eh, si bien es uno como no dejarse llevar como por las cosas, también entendí que no es simplemente yo tener o querer tener la voluntad de no hacer algo que a Dios no le agrade, ¿cierto? Sino que lo bonito de tener este papá que nos ama es que Él nos va corrigiendo, pues porque primero nos da como ese entendimiento de qué es lo que no le agrada, pero también nos da eh, como, pues como, como las herramientas para que uno no la siga embarrando tanto con él. Y pues lo hace en cosas que para nuestra carne a veces es muy difícil, como en otras cosas que no solamente ya nos afectan a nosotros personalmente, sino que también en nuestro entorno. Entonces, bueno, eh, pues digamos que yo Yo le doy muchísimas gracias a Dios porque pues hoy en día me dejo como corregir por Él y sé que muchas cosas pues no las puedo hacer yo solita, sino que tengo que contar con Él, ¿cierto? Y a veces es difícil cuando vos, pues una cosa es cuando haces algo solamente vos que te afecta a ti y otra cosa es cuando te afecta a los demás y otra cosa es cuando es un comportamiento aceptado en el trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, casi que todos mis compañeros y yo hacíamos algo y era simplemente como cambiar unos pequeños milímetros de algo, ¿cierto? Pues uno dice, no, pues 1 milímetro, eso no tiene mayor implicación y todo el mundo lo hacía. Pues para un informe cambiábamos
2 milímetros. O sea, ¿qué pueden ser 2 milímetros? Eso no es mucho, ¿cierto? Pero, pues, o sea, yo me sentía súper mal cambiando 2 milímetros porque finalmente, pues, eso es modificar información. Y la verdad, pues yo hablando muchas veces con mi jefe, no, eso no se puede modificar. O sea, no el resultado, sino la cosa que genera ese resultado. Entonces muchas veces yo hablando con mi jefe, yo era como, vení, tratemos de modificar eso, pues para que nos dé bien el informe. No, es más fácil modificar el informe, pues porque son solo 2 milímetros. Y bueno, y yo la verdad le pedí mucho como a Dios y encontré pues el momento para hacer esa modificación antes, o sea, para que la cosa que medimos quede bien y quedara pues dentro de los parámetros que debe quedar y no modificar esos 2 milímetros. Y fue súper, o sea, fue genial, fue demasiado genial porque pues vi como el respaldo de Dios, porque pues era parar producción, era hacer un montón de cosas para modificarlo, pero como que Dios dispone todo para que eso se pueda dar. Entonces fue un momento de mucho estrés, la verdad, de un poquito de angustia, pero hoy en día, bueno, pues hoy en día no porque estamos en cuarentena, no estamos produciendo, pero antes de que saliéramos a cuarentena, digamos que ya el resultado daba lo que tiene que dar y no simplemente cambiar 4 por 6 por decir cualquier cosa, ¿cierto? Los 2 milímetros. Entonces, es como recapitulando pues lo que dice Pedro, es ese entendimiento que Dios pone en vos como para no, para saber qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Y que Dios nos da las herramientas para alcanzar como ese dominio propio, ¿cierto? Y que obviamente es un proceso, eso no se da, pues, pues a veces no se da pues como de la noche a la mañana, ¿cierto? Sino que hay que tener también como esa constancia y saber esperar en Dios y eso pues finalmente, pues yo no he llegado tampoco así pues a ser la más piadosa del mundo, eh, pero ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos como en el camino. Eh, y a mí lo que me parece bonito es que al final pues todo esto desencadena es en el amor. Y yo creo que ese es el camino al que queremos llegar todos, ¿cierto? A amar a Dios pues de una manera así súper wow, de ponerlo a él siempre en el primer lugar y de darle pues como la gloria a él, porque él nos va podando y nos va corrigiendo con ese amor de papá pues que él lo sabía hacer. Entonces nada, la invitación es a que cuando tengamos, no sé, alguna situación para la gente que a veces se deja llevar por el helado, mentiras, no, pues digamos que a las personas que no logran manejar como la ansiedad y comen más de lo que deberían comer, o a las personas que en mi caso también somos muy perezosas y nos dejamos llevar por la locha, eh, o también en los comportamientos de que a uno le pica la lengua por hablar del otro, eh, o también las personas que de pronto tienen una vida sexual súper desordenada, pues en cada cosa que el Espíritu Santo nos va poniendo en el corazón como, hey, vení, para, eso no le agrada a Dios, es decirles que no siempre es en nuestras fuerzas que alcanzamos ese dominio propio, sino que es a través del milagro que Dios hace en nosotros que logramos tener como esa templanza y esa determinación de que venga, no, no más. Pues Dios está conmigo y Dios me va a ayudar a superarlo. Bueno, esa era como la reflexión que les quería hacer. Entonces vamos a hacer una pequeña oración. Bueno, Dios, te doy gracias, Señor, porque como dice Pau, tú te glorificas en nuestra miseria, porque tú eres el que nos corrige, el que nos pule, el que nos va transformando la vida, el que nos va dando esas herramientas, Señor, para parecernos más a tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Padre, porque eh, eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú, Señor, el que se glorifica en nosotros. Yo te doy gracias, Dios, por esta oportunidad y te pido, Espíritu Santo, que a cada uno, o sea, tú nos conoces, Señor, tú sabes con qué luchamos, tú sabes cuál es esa piedra de tropiezo para cada uno, Padre.
Y yo te pido que esta noche, Señor, a cada uno le renueves las fuerzas en esa área en que necesitan ser renovadas. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Dios, tomando el control de eso que tanto te necesitamos. Y que si alguien no le ha entregado esa área que le da tanta dificultad a Dios, pues que esta noche sea, Señor, esa oportunidad para abrir nuestra boca y para entregarte eso que tanto nos cuesta. Que a veces es muy doloroso soltarlo, pero que sabemos que en tus manos tú nos ayudas y tú nos fortaleces. Yo te doy gracias, Dios, por este momentico y te pido, Espíritu Santo, porque porque lastimosamente en Colombia, Señor, el tema de la idolatría al dinero es algo súper complicado, súper arraigado, y te pido que seas tú paseándote y transformando los corazones de las personas, que el dinero y las ansias de poder no ocupen más espacios en nuestro corazón, que seas tú tocando el corazón de cada persona, transformándolo, y que tú te glorifiques en nuestro país, Señor. Que volvamos los ojos a ti, así como el Evangelio de estos días, que era Jesús poniéndose como en la serpiente en los tiempos de Moisés, pues que todos volvamos a ver a Jesús en esa cruz, en esa entrega de amor. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos ilumines, que nos muestres cuáles son esos comportamientos que a Dios no le agradan de cada uno, y que te los podamos entregar, y que seas tú el que tome el control de cada uno. Yo todo esto te lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a todos. Les deseamos un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga y nos volvemos a ver el lunes. Bendiciones para todos. Hasta luego. A nuestro mundo que mis ojos abrió, como la fe de un niño en ti confío y te sé